¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Les saluda el profesor Yosimar Cavalier en esta nueva edición del curso de literatura. Saludarlos a todos en sus casas, hoy 30 de abril del año 2020, ¿correcto? Espero que estén muy bien, espero que estén siguiendo las indicaciones que está dando el gobierno para, de alguna manera, pronto retomar nuestra vida cotidiana, ¿correcto? El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que correspondería a este curso, que es el tema de la literatura medieval. Vamos a hablar de casi más o menos 10 siglos, ¿no?, de literatura y de tiempo histórico. Entonces, de hecho, hay mucha información, pero yo lo que voy a hacer es sintetizar paso por paso, punto por punto, y tratar de dar ciertas reminiscencias en lo que correspondería a la formación de esta literatura medieval, o también conocida como la literatura de los cantares de gesta, ¿correcto? Esta clase está destinada para los chicos de quinto año de secundaria del Colegio Geuni en Cañete, ¿correcto? Vamos a hablar del contexto histórico de la literatura medieval. Es importante recordarles que la literatura medieval es la literatura más extensa de la historia literaria, ya que ocupa 10 siglos exactos y precisos, del siglo V, ¿no es cierto?, hasta el siglo XV. ¿Qué va a ocurrir en el siglo V o cómo se inicia la literatura medieval? Primero, se inicia a mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente ya estaba en decadencia. Si yo más o menos te hago recordar, ¿no es cierto?, hay que recordar que Grecia, ¿no es cierto?, y Roma entran en una contienda cultural, histórica, manifiesta. En esta contienda, lógicamente que va a ganar Roma, ¿no es cierto?, y Roma va a asimilar todo el proceso cultural de Grecia. Es más, una de las obras más importantes de Roma es la Eneida del poeta romano Virgilio, que trata de justificar el origen, ¿no es cierto?, trata de justificar el origen del emperador Augusto, ¿no? Entonces, ¿no?, hay que recordar que el Imperio Romano de Occidente, ¿no?, ya estaba entrando en decadencia. ¿Y por qué entra en decadencia? Porque los pueblos bárbaros empiezan a acrecentarse y empiezan a rebelarse. Había una frase muy importante que se gestaba en Roma. Esta frase era que todos los caminos conducían a este imperio, ¿no?, o todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Pero los pueblos que no estaban dentro de esta periferia, que no estaban dentro de la postura romana, que no eran considerados ciudadanos, eran considerados como bárbaros, pues, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, a pueblos como los hunos, por ejemplo, donde estaba Atila, ¿no? Vamos a encontrar a los cartagineses, ¿no? Ahí también vamos a encontrar a quiénes, chicos, a los vikingos, por ejemplo, a los vikingos, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los pueblos bárbaros empiezan a someter al Imperio Romano y este entra en decadencia, ¿correcto? Ahora, ¿cuándo va a finalizar la literatura medieval? Va a finalizar en el siglo XV, cuando Europa empieza a gestar el fenómeno del Renacimiento, o sea, también conocido como el renacer de lo clásico, o también conocido como el rebrote de la literatura clásica. Y hablamos de literatura clásica, y ya la semana pasada habíamos dicho eso, cuando hablamos de la gestación de Grecia y Roma, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Y con el descubrimiento de América, ¿en qué año, chicos? En el año de 1492, ¿correcto? Entonces, ¿no?, hay que recordar que todo este proceso es lo que se considera como literatura medieval. Ahora, así como todo proceso histórico, ¿no es cierto?, tiene imposturas culturales, imposturas gubernamentales, también vamos a encontrar imposturas económicas.
El sistema que se manejaba en esa época, digamos, en el medioevo era el sistema feudal. Era un sistema principalmente agrario, correcto, donde el señor feudal tenía el poderío absoluto, ¿no? Gracias a que la Iglesia Católica era quien sopesaba ese poder. Imaginemos que yo soy el señor feudal y entonces en este caso yo tengo un montón de terrenos, ¿no? Es lo mismo que yo, como señor feudal, estoy adjudicado con este título nobiliario gracias a la Iglesia Católica y gracias a mis padres y a mis ascendientes, ¿no? Entonces yo soy básicamente una persona poderosa por tradición y también por familia, ¿correcto? Entonces yo, como tengo estos terrenos, lo que voy a hacer es darle a cada uno de las personas que me pidan una parcela de terreno. Esa parcela va a servir ¿para qué? Para de alguna manera elaborar o practicar la actividad agrícola, ¿correcto? Pero pongo la siguiente condición: que cada persona que va a sembrar algo dentro de mis territorios tenga que sembrar un producto diferente, y que de ese producto que ellos siembran o que ellos cosechan me tienen que dar a mí el 10%, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿qué pasa? Mientras el señor feudal, ¿no es cierto?, yo, en este caso, como ejemplo, me voy haciendo más rico, ¿no? Me voy haciendo más rico, estos, ¿no es cierto?, los siervos se van sometiendo a la pobreza absoluta, ¿no? Y además, por ejemplo, si algún siervo se quería rebelar, ahí estaba la Iglesia Católica para justificar el poder del señor feudal. ¿Qué le decía la Iglesia Católica al siervo? No te rebeles, hijo, porque si te golpean en una mejilla tienes que poner la otra, ¿correcto? Porque el reino de los cielos es el reino de los pobres. Entonces es lo mismo que el siervo, si se rebelaba, era adiestrado y sopesado, ¿no es cierto?, bajo un sistema, ¿no?, religioso, eclesiástico y católico, lo que permitía el sometimiento. Algunos manifestaban que esto no era sometimiento, sino era fidelidad. Pero a veces la fidelidad ya llegaba, ¿no es cierto?, al absurdo. ¿Cómo al absurdo, no es cierto? Por ejemplo, imagínense que un siervo se quería casar, ¿no? Bajo la condición del reglamento, el siervo no podía pasar la primera noche de bodas con su mujer. La tenía que pasar el señor feudal con la mujer del siervo, ¿correcto? ¿Y qué ocurría en ese caso? El siervo, ¿no es cierto?, era honrado si es que el señor feudal le pedía, ¿no es cierto?, que de alguna manera, ¿no es cierto?, su mujer se acueste con el señor feudal. Si la mujer se acostaba con el señor feudal y la mujer no era virgen, ¿no?, el siervo era desterrado de las parcelas de terreno, él con toda su familia. ¿Por qué? Porque no era digno, ¿no es cierto?, y no era fiel, ¿no es cierto?, el hecho de tener una mujer que no era, ¿no es cierto?, del privilegio del señor feudal. Profesor, ¿y cómo se daban cuenta que la mujer era virgen o no? ¿Por qué? Porque según la tradición propiamente, el señor feudal, después de haber pasado la noche de bodas con la mujer del siervo, sacaba las sábanas a relucir en el frontis del castillo. Si esas sábanas estaban manchadas de sangre, quería decir que la mujer era virgen, pues, ¿no? Y por ende había una reminiscencia de honor, ¿no?, tanto al siervo como al señor feudal, ¿no? Por eso esta época también se le llama época del oscurantismo. ¿Y por qué? Porque muchas condiciones sociales, muchos ritos sociales, ¿no es cierto?, sopesaban más, digamos, o se manifestaban más por el poder que por la propia ética o moral. Y en eso también colaboró la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, como sistema determinado, va a unificar la cultura occidental, va a manifestar una creencia determinada en Jesucristo, en Dios, pero también va a tratar de evangelizar a estos pueblos bárbaros a partir del dolor de Cristo, ¿no?, la manifestación de la cruz y la inscripción del mismo. Mientras más dolor sientas, más, digamos, más privilegiado eres.
¿Por qué? Porque así como Cristo padeció en la cruz, si tú padeces en la vida, ¿no es cierto? Quiere decir que después de trascender, ¿no es cierto? Después de el morir, vas a tener un espacio mucho mejor. Entonces, es el contexto histórico del proceso medieval de la literatura como tal. Ahora vamos a explicar las etapas de la literatura y cómo es que se gestan estos procesos. ¿Correcto, muchachos?